Nunca voy a olvidar el sonido de la puerta del consultorio cerrándose detrás de mí. Fue un sonido suave, casi normal, pero en ese momento sentí como si hubiera sellado algo definitivo en mi vida. El doctor Ramiro Salcedo acababa de decirme una frase que todavía retumba en mi cabeza. Señora Elena, sus análisis indican que tiene una enfermedad terminal. Probablemente le quedan 3 meses. 3 meses. Recuerdo haber asentido en silencio, como si estuviera escuchando algo que le pasaba a otra persona. El doctor hablaba, mencionaba tratamientos, citas, opciones médicas, pero sus palabras se volvieron un murmullo lejano. Yo solo podía escuchar esa cifra repetirse una y otra vez dentro de mi mente. 3 meses. Salí del consultorio caminando despacio. No estoy segura de cómo llegué al pasillo. Sentía las piernas débiles, como si no me pertenecieran. La luz blanca del hospital me lastimaba los ojos y el aire frío del aire acondicionado me hizo estremecer. Nunca tuve miedo de envejecer. Siempre pensé que la vida tenía su ritmo natural, pero escuchar que tu tiempo está contado es algo distinto. Es como si alguien apagara el ruido del mundo de golpe. Caminé sin rumbo unos metros hasta encontrar el baño del pasillo. Empujé la puerta y entré. El lugar estaba vacío. Me acerqué al lavabo y abrí el grifo para mojarme el rostro. Cuando levanté la mirada hacia el espejo, por un segundo no reconocí a la mujer frente a mí. Tenía el rostro pálido, los ojos cansados y una expresión que solo puedo describir como desconcierto, como si la vida acabara de cambiar de dirección sin avisar. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Entonces tomé mi bolso del hombro para buscar un pañuelo, pero el bolso resbaló de mi mano y cayó al suelo. El sonido seco contra las baldosas me hizo sobresaltarme. Las llaves, la cartera, unos papeles viejos y un paquete de pañuelos se esparcieron por el piso. Me agaché lentamente para recoger todo. Mis manos temblaban un poco. No sabía si por el frío o por la noticia que acababa de recibir. Fue entonces cuando lo vi. Justo al lado del pequeño basurero del baño sobresalía una hoja de papel blanca, arrugada, como si alguien la hubiera tirado con prisa. No sé exactamente por qué llamó mi atención. Tal vez porque en ese momento mi mente estaba buscando cualquier cosa que me distrajera de la realidad. Extendí la mano y tomé el papel. Cuando lo abrí, algo dentro de mí se congeló. En la parte superior, escrito con tinta azul, había un nombre claramente subrayado. Elena Vargas, mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo que realmente me dejó paralizada fue la frase escrita justo debajo. Ella no puede saber la verdad. Las palabras estaban subrayadas 2 veces, con una presión fuerte, como si quien las escribió quisiera asegurarse de que nadie olvidara esa advertencia. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que sentí que el pecho me dolía. Por un momento pensé que tal vez era una coincidencia. Tal vez el nombre no se refería a mí. Tal vez era otra Elena. Tal vez alguien había tirado ese papel por error. Pero algo dentro de mí decía que no. Guardé el papel en mi bolso con manos temblorosas y salí del baño. El pasillo seguía tan silencioso como antes. Caminé hacia la salida de los hospitales sin mirar a nadie. Sentía que mis pensamientos se movían demasiado rápido, como piezas sueltas intentando encajar. Cuando llegué al estacionamiento, levanté la vista casi por instinto y entonces lo vi. El doctor Salcedo estaba de pie cerca de su automóvil hablando con alguien. No podían verme desde donde estaban. La otra persona estaba de espaldas. Llevaba una chaqueta gris. Observé unos segundos más. No podía escuchar lo que decían,
pero el tono del doctor parecía tenso. Movía las manos con nerviosismo, como si estuviera explicando algo urgente. La persona de la chaqueta gris permanecía quieta, escuchando. Había algo en su postura, algo familiar. Incliné un poco la cabeza, intentando reconocerlo, y en ese instante sentí un nudo en el estómago, porque aunque no podía ver su rostro, ese hombre me resultaba inquietantemente conocido. Aparté la mirada de inmediato, subí a mi auto y cerré la puerta con cuidado. Mis manos seguían temblando sobre el volante. Dentro de mi bolso, el papel arrugado parecía pesar más de lo que debería. Respiré hondo. Ese día salí del hospital creyendo que estaba muriendo, pero en realidad acababa de descubrir algo mucho peor. Salí del estacionamiento del hospital sin recordar exactamente cómo encendí el auto. Todo lo que había pasado en los últimos 20 minutos se sentía irreal, como si alguien hubiera cambiado el guión de mi vida sin avisarme. Mientras conducía por las calles de la ciudad, el tráfico avanzaba con normalidad. La gente cruzaba las avenidas, los semáforos cambiaban de color, algunos autos tocaban el claxon con impaciencia. Todo seguía igual, menos yo. Dentro de mi bolso, el sobre con mis resultados médicos y aquel papel arrugado del basurero parecían pesar más de lo normal. Cada vez que el auto pasaba por un bache, sentía el leve movimiento del bolso sobre el asiento del copiloto y mi mente volvía a la misma frase. Ella no puede saber la verdad. Intenté concentrarme en el camino, pero algo dentro de mí se resistía a aceptar lo que había escuchado en el consultorio. Tal vez era negación, tal vez era miedo, o tal vez era algo más profundo. Una sensación incómoda que no podía explicar, como cuando algo no encaja, aunque todavía no sabes exactamente qué es. Tardé unos 20 minutos en llegar a casa. Estacioné frente a la puerta, apagué el motor y me quedé unos segundos sentada en silencio. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Entré, dejé las llaves sobre la mesa del recibidor y caminé lentamente hasta la sala. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el pequeño comedor donde suelo tomar café cada mañana. Dejé el bolso sobre la mesa. Por primera vez, desde que salí del hospital, decidí mirar con calma el sobre que el doctor me había entregado. Tomé asiento. Mis manos seguían un poco frías cuando rompí el borde sellado del sobre. Dentro había varias hojas impresas, ordenadas con cuidado. Resultados de laboratorio, gráficos, comentarios médicos, todo parecía normal a simple vista. Pero algo llamó mi atención casi de inmediato. En la esquina superior derecha del primer documento había un código de paciente. Lo observé durante unos segundos. Luego fruncí el ceño. Ese número no me resultaba familiar. Tal vez para cualquier persona sería un detalle insignificante. Pero yo había pasado casi 3 décadas trabajando en una clínica médica como secretaria administrativa. Durante 28 años había archivado expedientes, organizado resultados de laboratorio y revisado informes médicos todos los días. Conocía ese tipo de documentos casi de memoria. Y ese número no coincidía con el formato que solían usar los laboratorios con los que trabajábamos. Seguí revisando las hojas. La siguiente cosa que noté fue la firma del bioquímico responsable del análisis. Era apenas un garabato. No digo que las firmas médicas sean fáciles de leer, pero incluso los garabatos suelen tener cierta consistencia. Esta parecía diferente, como si alguien hubiera intentado imitar una firma sin estar completamente seguro de cómo hacerlo. Sentí una ligera presión en el pecho.
Pasé a la siguiente hoja. Entonces lo vi. La fecha del análisis. El número estaba escrito con una tinta ligeramente más clara que el resto del documento. La diferencia era mínima, pero suficiente para que mis ojos la detectaran, como si la fecha hubiera sido modificada después de imprimirse el informe original. Me recosté lentamente contra el respaldo de la silla. Respiré hondo. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez mi mente estaba buscando errores porque aún no aceptaba el diagnóstico. Pero había trabajado demasiado tiempo con documentos médicos para ignorar esos detalles. Tomé mi celular y busqué el número del laboratorio que aparecía en el encabezado. Llamé. Una grabación automática respondió casi de inmediato. El laboratorio estaba cerrado a esa hora. Estaba a punto de colgar cuando escuché una frase en el menú de opciones que me hizo detener el dedo. Para reportar irregularidades o posibles casos de fraude, marqué 3. Fraude. La palabra quedó flotando en el aire de la sala. Bajé lentamente el teléfono. Mi mirada se dirigió hacia el bolso sobre la mesa. Saqué el papel arrugado que había encontrado en el basurero del hospital. Lo abrí otra vez. Mi nombre. Y debajo la frase subrayada. Ella no puede saber la verdad. Un escalofrío recorrió mis brazos. Me obligué a mantener la calma. Había otra cosa que debía revisar. Me levanté, caminé hacia el pequeño escritorio donde tengo la computadora portátil y la encendí. Mientras la pantalla se iluminaba, abrí mi correo electrónico. Busqué el nombre de la clínica en la bandeja de entrada. No tardé en encontrar varios mensajes recientes, recordatorios de citas, notificaciones administrativas, publicidad de servicios médicos. Entonces vi uno que no recordaba haber abierto. Había sido enviado 2 días antes de mi cita con el doctor. El asunto decía simplemente autorización de paciente. Sentí una leve tensión en el estómago mientras abría el correo. Dentro había un archivo preadjunto en formato PDF. Lo descargué. El documento se abrió lentamente en la pantalla. El título estaba escrito en letras claras en la parte superior. Autorización de tratamiento terminal. Debajo del título aparecía mi nombre completo, Elena Vargas. Comencé a leer el texto. Era un documento de consentimiento para iniciar un tratamiento médico experimental destinado a pacientes con enfermedades terminales. Al final del documento había un espacio para la firma del paciente y allí estaba, una firma con mi nombre, pero no era mi firma. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear durante varios segundos. Después acerqué el rostro, como si al observar con más atención las letras fueran a cambiar, pero no cambiaron. Esa firma intentaba parecerse a la mía, pero no lo lograba. Había algo torpe en los trazos, algo rígido en las curvas de las letras. Yo conocía mi firma mejor que nadie, y esa no era. Un frío silencioso se extendió por mi pecho. Alguien había firmado ese documento en mi nombre, y eso significaba que alguien esperaba que yo creyera que estaba muriendo. Me quedé sentada frente a la computadora durante varios minutos sin moverme. La pantalla seguía iluminando la sala con ese brillo frío que tienen los documentos oficiales. La firma falsa seguía allí, inmóvil, como si se burlara de mí. No sabía qué pensar. Tal vez todo era un error administrativo. Tal vez alguien había mezclado archivos. Tal vez el documento ni siquiera estaba destinado a mí. Intentaba convencerme de eso cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. El sonido me hizo sobresaltarme. Miré la pantalla. Era Carolina, mi hija. Respiré hondo antes de contestar. «Hola, mamá». Su voz sonaba tensa, más de lo normal. «¿Estás bien?» «Sí, estoy en casa», respondí con calma, aunque en realidad
no me sentía nada tranquila. Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. Luego Carolina dijo algo que me dejó completamente inmóvil. «Mamá, ¿por qué firmaste ese seguro médico nuevo?» Fruncí el ceño. «¿Seguro médico?» «Sí», respondió ella. «Daniel me dijo que acabas de firmar un seguro especial para tu tratamiento». Sentí que algo dentro de mi pecho se apretaba. «¿De qué estás hablando, Carolina?» Hubo una pausa. «Del seguro que cubre tratamientos. Ya sabes, esos tratamientos cuando alguien está muy enfermo». Su voz se volvió más baja. «Cuando alguien tiene una enfermedad grave». Miré lentamente la pantalla de la computadora donde seguía abierto el documento del tratamiento terminal. «Carolina», dije despacio, «yo no he firmado ningún seguro nuevo». Al otro lado de la línea se hizo un silencio más largo, pero Daniel dijo que sí. Dijo que la clínica te había ofrecido un plan especial porque vas a empezar un tratamiento importante. Mi mente empezó a moverse rápidamente. «Daniel, mi yerno». «¿Quién te dijo exactamente eso?», pregunté. «Daniel», respondió ella. «Él habló con la clínica hace unos días». Sentí un leve mareo. «¿Hace unos días?» «Sí». Dijo que era importante preparar todo con anticipación para que no tengas que preocuparte por los gastos médicos. Cerré los ojos por un segundo. Había demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo. La firma falsa, el documento de tratamiento terminal, el papel en el basurero y ahora esto. Carolina continuó hablando, pero su voz sonaba cada vez más lejana para mí. «Daniel dice que no querían preocuparte antes de tiempo, pero ahora que el diagnóstico ya está confirmado, era mejor que lo supiéramos para poder ayudarte». «Confirmado». La palabra resonó en mi cabeza. «Carolina», dije con cuidado, «¿cuándo habló Daniel con la clínica?» «Creo que la semana pasada, o tal vez hace 2 semanas». «No estoy segura». «¿2 semanas?» Mi corazón dio un pequeño salto. Hace 2 semanas, Carolina y Daniel habían venido a visitarme. Lo recordé con claridad. Habían pasado la tarde en mi casa. Carolina me había ayudado a ordenar algunos papeles mientras Daniel revisaba unos documentos del seguro del auto que yo tenía guardados. En ese momento no me pareció extraño. Siempre habían sido atentos conmigo. Pero ahora, mientras sostenía el teléfono en silencio, ese recuerdo empezó a sentirse distinto. Carolina siguió hablando. «Mamá, Daniel solo quiere ayudarte. Él entiende de seguros y pensó que era mejor organizar todo antes de que empiece tu tratamiento». Respiré profundamente. «Carolina», dije finalmente, «¿tú viste esos papeles?» «¿Qué papeles?» «Los del seguro». No respondió. Daniel me explicó todo. Dijo que la clínica ya había iniciado el proceso. Algo dentro de mí empezó a tensarse, como una cuerda invisible estirándose cada vez más. «Voy a revisar algunas cosas aquí en casa», dije tratando de mantener la voz tranquila. «Luego hablamos con calma». «Está bien, mamá. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Estoy bien». Nos despedimos. Cuando la llamada terminó, dejé lentamente el teléfono sobre la mesa. La casa volvió a quedar en silencio. Pero ahora ese silencio era distinto. Me levanté despacio y caminé hacia el mueble del comedor donde guardo mis documentos importantes. Abrí el cajón. Dentro había varias carpetas organizadas por categorías: facturas, documentos del banco, pólizas de seguro, registros médicos. Siempre he sido muy ordenada con mis papeles. Eso fue algo que aprendí durante años trabajando en la clínica. Saqué la carpeta donde guardo mis documentos personales. La abrí sobre la mesa y en ese momento sentí otro pequeño escalofrío. Las hojas no estaban en el mismo orden en que las había dejado. Puede parecer un detalle mínimo, pero cuando uno lleva años organizando documentos siempre de la misma manera, nota cuando algo cambia.
Revisé las páginas con más atención. Algunas estaban ligeramente dobladas. Otras estaban en posiciones distintas, como si alguien hubiera revisado todo con prisa y luego hubiera intentado dejarlo igual que antes. Me quedé mirando las carpetas abiertas sobre la mesa. Hace 2 semanas, Carolina y Daniel habían estado aquí. Habían ayudado a ordenar papeles. En ese momento pensé que solo querían ayudarme, pero ahora mi mente comenzaba a conectar cosas que antes parecían insignificantes. El documento con mi firma falsa, el seguro médico que yo nunca había firmado, la conversación entre el doctor y el hombre de la chaqueta gris en el estacionamiento, y la llamada de mi hija hablando de un tratamiento que supuestamente ya estaba planeado. Apoyé las manos sobre la mesa y respiré lentamente. No quería pensar mal. Carolina era mi hija, y Daniel había sido parte de nuestra familia durante años. Pero mientras miraba las carpetas desordenadas frente a mí, un pensamiento empezó a formarse en mi mente, un pensamiento que me dolía incluso imaginar. Por primera vez en mi vida, pensé algo que me rompió el corazón. ¿Y si alguien de mi propia familia estaba involucrado? Después de revisar los cajones y las carpetas durante varios minutos, volví a sentarme en la mesa del comedor. Las hojas seguían esparcidas frente a mí, pero ya casi no las veía. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba en el estacionamiento del hospital. Recordé con claridad la escena que había visto antes de subir a mi auto. El doctor Salcedo estaba hablando con alguien cerca de su coche. La otra persona estaba de espaldas, con una chaqueta gris. En ese momento no pude ver su rostro. Solo vi la postura de su cuerpo, la forma en que movía ligeramente las manos mientras hablaba. Algo en esa silueta me había resultado familiar, aunque entonces no supe por qué. Ahora, sentada en mi casa con todos esos documentos frente a mí, ese recuerdo empezó a tomar otro sentido. Tomé el teléfono otra vez. Busqué el número de Carolina y la llamé. Contestó al segundo tono. «Mamá, ¿todo bien?» «Sí», respondí tratando de sonar tranquila. «Solo quería preguntarte algo». Claro, hubo un pequeño silencio antes de que hiciera la pregunta. «Carolina, ¿Daniel tiene una chaqueta gris?» «No una elegante ni nueva. Una chaqueta gris bastante sencilla». La respuesta llegó de inmediato. «Sí, claro. Es la que usa casi todos los días para ir al trabajo». Sentí que algo frío me recorría la espalda. «¿Estás segura?», pregunté. «Sí. De hecho, creo que la llevaba hoy». «¿Por qué preguntas?». No respondí de inmediato, porque esa simple respuesta había encendido una alarma dentro de mí. La chaqueta gris, el hombre en el estacionamiento, el doctor hablando con él. Respiré hondo antes de responder. «Nada importante», dije finalmente. «Solo me pareció ver a alguien parecido hoy en el hospital». «Ah, bueno, Daniel fue a la oficina esta mañana, no al hospital», respondió Carolina con naturalidad. Asentí en silencio, aunque ella no podía verme. Hablamos unos segundos más y colgamos. Cuando dejé el teléfono sobre la mesa, la casa volvió a quedar en silencio, pero ese silencio ahora estaba lleno de preguntas. Me levanté y caminé lentamente por la sala. Daniel trabajaba en el sector de seguros desde hacía varios años. Siempre hablaba de pólizas, contratos, beneficios médicos, planes de cobertura. Era un mundo que yo conocía solo de forma superficial, pero sabía algo importante. Las aseguradoras ganan dinero cuando las personas firman ciertos tipos de pólizas médicas, y un tratamiento terminal suele implicar contratos especiales. Apoyé una mano en el respaldo de una silla y cerré los ojos por un momento. Intenté ordenar las piezas.
Daniel había insistido hace semanas en que yo debía hacerme un chequeo completo. Recuerdo perfectamente esa conversación. Habíamos cenado juntos un domingo. Yo mencioné que últimamente me sentía cansada y él inmediatamente dijo que debía revisar mi salud. No por preocupación exagerada, sino con una seguridad casi profesional. Sería bueno hacerte un estudio completo, Elena. A tu edad es mejor prevenir cualquier cosa. En ese momento me pareció un consejo razonable, pero ahora esa conversación sonaba diferente. Daniel sabía la fecha de mi cita. Daniel había hablado con la clínica. Daniel había mencionado un seguro médico que yo nunca firmé. Y en el estacionamiento del hospital había un hombre con una chaqueta gris hablando con el doctor justo después de que me dieran el diagnóstico. Sentí que el estómago se me apretaba. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero tampoco podía ignorar lo que estaba viendo. Volví al escritorio donde estaba la computadora. Abrí nuevamente mi correo electrónico. Durante años había compartido algunas contraseñas familiares con Carolina y Daniel para casos de emergencia. Daniel incluso me había ayudado una vez a configurar mi cuenta de correo cuando cambié de computadora. Esa idea apareció en mi mente como una chispa. ¿Y si alguien había usado mi computadora antes? Abrí la carpeta de archivos recientes, revisé documentos abiertos en los últimos días. Nada. Luego revisé otra sección del correo, los mensajes enviados. No esperaba encontrar nada allí, pero aún así empecé a revisar uno por uno. Publicidad, confirmaciones de citas, notificaciones automáticas. Entonces vi algo que no reconocía. Un mensaje enviado 2 días antes de mi cita con el doctor. El remitente no era yo, era Daniel. Mi respiración se detuvo por un segundo. El correo no estaba en mi bandeja de entrada. Estaba en una carpeta secundaria que casi nunca revisaba. Abrí el mensaje. El destinatario era claro. Doctor Ramiro Salcedo. Sentí un leve temblor en las manos mientras leía la única línea que aparecía en el cuerpo del mensaje. Todo listo. Mañana ella recibe el diagnóstico. Nada más. Ni saludo, ni explicación, solo esa frase. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Mi mente intentaba encontrar otra interpretación posible. Tal vez se refería a otra persona. Tal vez era un malentendido. Tal vez había una explicación lógica. Pero en ese momento, todas las piezas comenzaron a encajar de una manera que me heló la sangre. El papel en el basurero, la firma falsa, el seguro médico, el hombre con la chaqueta gris en el estacionamiento y ahora ese mensaje. Todo listo. Mañana ella recibe el diagnóstico. Apoyé lentamente ambas manos sobre el escritorio. Mi corazón latía con fuerza. Durante horas había tratado de convencerme de que todo era un error, pero ahora ya no podía hacerlo, porque lo que estaba viendo no parecía un accidente. Mi diagnóstico no era un error médico. Alguien lo había planeado. Esa noche la casa se sentía distinta. No sabría explicar exactamente por qué, pero el silencio parecía más pesado que de costumbre. Tal vez porque ahora cada rincón estaba lleno de preguntas. Había pasado toda la tarde revisando documentos, mirando el correo una y otra vez, tratando de encontrar una explicación que no fuera la que mi mente ya empezaba a aceptar. El mensaje seguía allí. Todo listo. Mañana ella recibe el diagnóstico. Miré el reloj en la pared. Eran casi las 8 de la noche. Pensé en llamar a Carolina para preguntarle directamente sobre Daniel, pero algo dentro de mí me detuvo. No quería arrastrarla a una sospecha que todavía no entendía del todo. Justo cuando estaba cerrando la computadora, escuché el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa, el ruido del motor apagándose.
Luego una puerta cerrándose. Mi corazón dio un pequeño salto. Me acerqué lentamente a la ventana de la sala y corrí un poco la cortina. Era el coche de Daniel. Venía solo. Lo vi bajar del vehículo con la misma tranquilidad con la que siempre llegaba a las reuniones familiares. Caminó hacia la puerta principal con paso firme, como si tuviera todo bajo control. Sentí una mezcla de enojo y nervios. 3 golpes secos resonaron en la puerta. No tocó el timbre. Golpeó la puerta. Respiré hondo antes de abrir. Cuando la puerta se abrió unos centímetros, Daniel ya estaba sonriendo con una expresión de preocupación cuidadosamente construida. «Elena», dijo con voz suave, «¿estás bien?» No respondí de inmediato. Me limité a mirarlo. «Patricia me llamó hace un rato», continuó. «Me dijo que estabas un poco alterada después de la cita médica. Vine en cuanto pude». Su actuación era convincente. Para cualquiera que no supiera lo que yo acababa de descubrir, habría parecido un hombre preocupado por su suegra enferma. «Estoy bien», respondí y finalmente abrí un poco más la puerta. «Pasa». Entró con naturalidad, como si estuviera en su propia casa. Miró alrededor de la sala y luego se sentó en el sillón principal. El ambiente entre nosotros estaba tenso. «¿Qué pasa, Elena?», preguntó inclinándose ligeramente hacia adelante. «Carolina me dijo que estabas confundida con algunas cosas del seguro». Me quedé de pie frente a él. No quería sentarme. Prefería mirarlo directamente. «Quiero hacerte una pregunta», dije con calma. Claro, su sonrisa seguía allí, pero algo en sus ojos parecía más atento ahora. «¿Qué sabías de mi diagnóstico antes de que el doctor me lo dijera?» Su expresión cambió apenas un segundo. Fue algo muy leve. Pero lo vi. «Nada», respondió rápidamente. «Carolina me contó después». «Mentira». La palabra salió de mi boca con una tranquilidad que incluso me sorprendió. Daniel parpadeó. «¿Cómo dices?» «Digo que estás mintiendo». Se levantó del sillón lentamente. «Elena, creo que estás nerviosa por lo que te dijo el médico». Es normal sentirse confundida cuando uno recibe una noticia así. «No estoy confundida». Caminé hasta la mesa del comedor, tomé una hoja impresa y regresé hacia él. «Esto lo encontré hace un rato», dije extendiendo el papel. Daniel tomó la hoja. Sus ojos recorrieron la pantalla impresa. Era el correo. Todo listo. Mañana ella recibe el diagnóstico. El color desapareció de su rostro durante un instante. Luego su expresión cambió. «Eso no significa nada», dijo rápidamente. «Podría ser cualquier cosa». «Es curioso», respondí, «porque lo enviaste al doctor Salcedo». Daniel apretó la mandíbula. Alguien pudo haber usado mi correo. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Y por qué ese alguien escribiría exactamente el día antes de mi cita médica? No respondió de inmediato. Comenzó a caminar por la sala como si estuviera pensando. «Elena, escucha, solo quiero ayudarte. Tú sabes que trabajo con seguros y a veces hablo con clínicas para preparar opciones para los clientes». «¿Clientes?» «Sí. Gente que necesita tratamiento». «Entonces dime algo, Daniel». Se detuvo frente a mí. «¿Por qué hablaste con mi médico antes de que yo supiera que estaba enferma?» El silencio llenó la sala. Su respiración se volvió más pesada. Justo en ese momento sentí la vibración de mi teléfono dentro del bolsillo. El sonido me sobresaltó. Lo saqué. Era un mensaje de un número desconocido. Abrí la notificación. «No confíes en él. No es el único». Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Levanté la mirada. Daniel me estaba observando con atención. «¿Quién es?», preguntó. «Nadie», respondí guardando el teléfono. Pero en ese mismo instante el teléfono volvió a vibrar. Un segundo mensaje. Lo abrí lentamente. Sigue el hilo. Empieza por Lucía.
Mi corazón dio un salto. Lucía, mi hermana. Durante un momento, olvidé completamente que Daniel estaba frente a mí. Lucía. No había pronunciado ese nombre en años. Mi hermana mayor. La mujer con la que no hablaba desde hacía casi una década. Daniel frunció el ceño. ¿Quién es Lucía?, preguntó. Levanté lentamente la cabeza. Mi hermana. Su reacción fue extraña, demasiado rápida. Ah, dijo con un tono que intentaba sonar casual. Me quedé mirándolo en silencio. Daniel, pregunté despacio, ¿tú conoces a mi hermana? Su mirada se movió hacia la ventana por un segundo. Luego volvió a mirarme. La he visto alguna vez, respondió. ¿Dónde? Dudó. En la clínica. Sentí que el aire de la operación se volvía más pesado. Todo empezó a girar lentamente dentro de mi mente. Mi hermana, mi yerno, mi médico, todos conectados de alguna manera. Daniel dio un paso hacia mí. Elena, creo que estás sacando conclusiones equivocadas, pero yo ya no estaba escuchándolo, porque una sola pregunta empezó a repetirse en mi cabeza. ¿Qué tenía que ver mi propia hermana con todo esto? Esa noche apenas dormí. Después de que Daniel se fue, la casa quedó en silencio otra vez, pero mi mente no dejó de moverse ni un segundo. Caminé por la sala varias veces. Volví a leer el correo, revisé el teléfono, abrí y cerré el mismo cajón de documentos, como si en algún momento fuera a aparecer una respuesta nueva, pero lo único que seguía creciendo era una sensación incómoda que llevaba años escondida en algún rincón de mi memoria. Lucía, mi hermana. No había pronunciado su nombre en mucho tiempo. Durante años logré convencerme de que el pasado entre nosotras simplemente se había apagado, que la distancia era algo natural, algo que ocurre cuando dos personas toman caminos diferentes. Pero esa noche comprendí que no era tan simple. Lucía y yo nunca fuimos realmente cercanas. Desde que éramos niñas existía una tensión silenciosa entre nosotras. Yo era 3 años menor, pero de alguna forma siempre fui la que recibía más atención. Eso no lo digo con orgullo, lo digo con la claridad que uno gana con el tiempo. Nuestra madre solía decir que yo era la tranquila, la responsable, la que siempre hacía todo bien, la hija perfecta. Lucía, en cambio, tenía un carácter fuerte. Era impulsiva, directa, a veces demasiado sincera. Cuando algo le molestaba, lo decía sin rodeos. Recuerdo muchas discusiones durante nuestra adolescencia. Ella decía que siempre me protegían más a mí, que cuando yo cometía un error lo llamaban accidente, pero cuando ella hacía lo mismo, lo llamaban problema. En ese entonces yo no entendía su enojo. Para mí todo parecía normal, pero para Lucía no lo era. Con los años la distancia entre nosotras creció. Cuando nuestra madre empezó a enfermar, Lucía fue quien se quedó en casa para cuidarla la mayor parte del tiempo. Yo ya estaba trabajando en la clínica y mi horario era complicado. Intentaba ayudar cuando podía, pero siempre sentí que Lucía me miraba con resentimiento, como si creyera que yo había escapado de una responsabilidad que le había tocado a ella. Después de la muerte de nuestra madre, la relación entre nosotras cambió aún más. Hubo una discusión fuerte que todavía recuerdo con claridad. No voy a repetir las palabras que dijimos esa noche, pero fueron suficientes para abrir una distancia que nunca logramos cerrar. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron cada vez más escasas. Con el tiempo simplemente dejamos de hablar. Durante años pensé que eso era todo. 2 hermanas que tomaron caminos distintos. Pero ahora, sentada en mi casa con ese mensaje en el teléfono, empezaba a pensar que tal vez la historia nunca había terminado realmente.
Lucía había aparecido en medio de todo esto de una forma que no podía ignorar. A la mañana siguiente tomé una decisión. Si quería entender lo que estaba pasando, tenía que volver al lugar donde todo había empezado. El hospital. Conduje hasta allí temprano. El estacionamiento estaba casi vacío a esa hora. Caminé por el mismo pasillo donde el día anterior había recibido la noticia de que supuestamente me quedaban 3 meses de vida. Todo se veía igual, pero ahora cada paso que daba se sentía diferente. Me dirigí directamente al área de archivos médicos. Había trabajado tantos años en clínicas que sabía exactamente cómo funcionaban esos departamentos. Cada paciente tiene un expediente completo que incluye resultados de laboratorio, diagnósticos, historiales de consultas y autorizaciones. Golpeé suavemente la puerta. Una enfermera joven abrió. «Buenos días», dijo con una sonrisa amable. «¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito revisar mi expediente médico», respondí. Ella parpadeó con sorpresa. «¿Tiene autorización del médico tratante?» «Soy la paciente», dije con calma. «Solo quiero ver mi expediente». La enfermera dudó unos segundos, pero finalmente me dejó pasar. El cuarto estaba lleno de estanterías metálicas con carpetas ordenadas por número y por color. Un olor leve a papel viejo llenaba el aire. La enfermera buscó mi nombre en el sistema. «Elena Vargas», murmuró mientras revisaba la pantalla. Luego caminó hacia uno de los estantes y sacó una carpeta azul. La abrió y en ese momento frunció el ceño. «¿Ocurre algo?», pregunté. «Es extraño», respondió mientras revisaba las primeras páginas. «¿Qué es extraño? Este expediente fue revisado hace poco». Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Revisado por quién? La enfermera buscó una línea en la parte inferior de la hoja. Cada vez que alguien accede a un expediente médico queda registrado. Sus ojos recorrieron el registro durante un momento. Luego levantó la mirada hacia mí. «Fue hace 2 semanas», dijo. Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Quién lo revisó?» La enfermera leyó el nombre en voz alta. «Lucía Vargas». Por un segundo, el mundo pareció quedarse en silencio. 2 semanas, el mismo periodo en que Daniel había insistido en que fuera al médico. El mismo periodo en que Carolina y Daniel habían estado en mi casa revisando documentos. El mismo periodo en que alguien había preparado ese diagnóstico falso. Me quedé mirando la carpeta abierta sobre la mesa. Mi hermana había estado allí. Había revisado mi expediente médico y lo había hecho antes incluso de que yo supiera que estaba enferma. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, porque eso significaba algo que ya no podía negar. Mi hermana había estado revisando mi expediente médico, antes incluso de que yo supiera mi diagnóstico. Salí del hospital con la sensación de que algo dentro de mi vida se había abierto como una grieta. El nombre de Lucía seguía resonando en mi cabeza mientras caminaba hacia el estacionamiento. Durante años había evitado pensar en mi hermana. Era más fácil creer que el pasado simplemente se había quedado atrás. Pero ahora sabía que no era cierto. Lucía no solo seguía presente, había estado revisando mi expediente médico y lo había hecho antes de que yo supiera que supuestamente estaba enferma. Conduje durante casi media hora hasta el otro lado de la ciudad. El camino hacia la casa de Lucía me resultaba familiar, aunque no lo había recorrido en muchos años. Los mismos árboles, las mismas calles tranquilas, las mismas casas antiguas con jardines pequeños al frente. Cuando finalmente estacioné frente a su casa, sentí que mis manos temblaban ligeramente sobre el volante. No sabía exactamente qué iba a decir. Solo sabía que necesitaba escuchar la verdad de su propia boca.
Bajé del auto y caminé hasta la puerta. Golpeé 2 veces. La puerta se abrió casi de inmediato. Lucía estaba allí. Durante un momento, las dos nos quedamos mirándonos en silencio. El tiempo había dejado su marca en su rostro, igual que en el mío. Tenía el cabello un poco más corto de lo que recordaba y algunas líneas nuevas alrededor de los ojos, pero su mirada seguía siendo la misma, directa, observadora, fría. Vaya, dijo con una ligera sonrisa que no alcanzó sus ojos. La hermana desaparecida decidió visitarme. No vine a discutir, respondí. Entré sin esperar invitación. Lucía cerró la puerta detrás de mí. La casa estaba casi igual que cuando nuestra madre vivía allí. Los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes. Me detuve en medio de la sala. Lucía cruzó los brazos. ¿Qué quieres, Elena? Respiré hondo. Quiero saber por qué revisaste mi expediente médico. Por un segundo su expresión cambió. Fue algo muy sutil, pero suficiente para que supiera que no estaba equivocada. Luego su rostro volvió a esa calma controlada. No sabía que era ilegal preocuparse por mi hermana, respondió. No te atrevas a mentirme, dije con firmeza. Su mirada se volvió más seria. ¿Mentirte sobre qué? Sobre esto. Saqué del bolso el papel donde había anotado el registro que la enfermera me mostró en el hospital. Lucía Vargas, 2 semanas antes de mi diagnóstico. Lucía lo miró. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. No lo negó. Sí, dijo simplemente. La palabra cayó en la habitación como una piedra. Sentí que mi pecho se tensaba. ¿Entonces es verdad? Sí, su tono era tranquilo, demasiado tranquilo. ¿Hablaste con el doctor Salcedo? Sí. ¿Hablaste con Daniel? Lucía me sostuvo la mirada durante unos segundos antes de responder. Sí, cada una de sus respuestas era corta, directa, sin intención de esconder nada. Mi mente trataba de procesarlo todo al mismo tiempo. Mi médico, mi yerno y ahora mi propia hermana. ¿Por qué? Pregunté finalmente. Lucía caminó lentamente hacia la ventana y apartó un poco la cortina. Durante unos segundos observó la calle sin decir nada. Luego habló, porque alguien tenía que hacerlo. No entendí. ¿Hacer qué? Lucía se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de algo que no veía desde hacía muchos años. Resentimiento. Tú siempre tuviste todo, Elena. Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de un peso antiguo. Sentí que algo se movía dentro de mi estómago. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes, respondió. Siempre fuiste la hija perfecta, la que hacía todo bien, la que mamá defendía, la que todos admiraban. Yo negué con la cabeza. Eso no es verdad. Lucía soltó una pequeña risa amarga. ¿No lo es? Caminó lentamente hacia el centro de la sala. Cuando mamá enfermó, ¿quién se quedó cuidándola todos los días? No respondí. ¿Quién dejó su trabajo para llevarla al médico, para preparar su comida, para quedarse despierta por las noches cuando no podía respirar bien? Bajé la mirada. Lucía continuó hablando. Mientras tú estabas construyendo tu vida perfecta, yo estaba aquí viendo cómo todo se desmoronaba. Tragué saliva. Lucía, pero ella levantó la mano para detenerme. No vine a escuchar disculpas. Entonces, dime por qué hiciste esto. La miré directamente. ¿Por qué hablaste con mi médico? Lucía guardó silencio unos segundos. Luego suspiró. Porque necesitabas aprender algo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Aprender qué? Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Una lección. La palabra me dejó paralizada. ¿Una lección? Sí. Su voz era tranquila, casi reflexiva. Durante toda tu vida siempre estuviste protegida. Siempre tuviste una red que te sostenía cuando algo iba mal. Sus ojos
se clavaron en los míos. Yo solo quería que entendieras cómo se siente cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lucía había participado en todo esto, no por dinero, no por accidente, sino porque quería que yo sintiera miedo. Pero lo que dijo después fue aún peor, porque en ese momento Lucía dio un paso más cerca de mí, me miró fijamente y dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Lucía se quedó mirándome durante unos segundos que se sintieron eternos. Su expresión ya no era solo resentimiento. Había algo más profundo allí, algo que parecía haber estado guardado durante muchos años. Luego caminó lentamente hacia un viejo escritorio que estaba junto a la pared. Lo recordaba bien. Nuestra madre solía guardar allí cartas, facturas y documentos médicos. Lucía abrió uno de los cajones. Durante un momento pensé que iba a sacar alguna carpeta cualquiera, pero cuando regresó hacia mí, llevaba algo en las manos. Era un expediente viejo. Las hojas estaban ligeramente amarillentas y las grapas mostraban señales de óxido. No tuve que acercarme mucho para reconocerlo. El nombre en la portada era el de nuestra madre. Sentí que el aire de la habitación se volvía más pesado. ¿Por qué tienes eso?, pregunté con voz baja. Lucía colocó el expediente sobre la mesa con una calma inquietante. Porque aquí empezó todo, respondió. La miré sin entender. ¿Empezó qué? Lucía abrió el expediente y pasó algunas páginas lentamente, como si estuviera revisando algo que ya conocía de memoria. Durante un momento no dijo nada. Luego levantó la mirada. ¿Recuerdas cómo murió mamá?, preguntó. Claro que lo recuerdo. La respuesta salió de mí casi de inmediato. Murió de un infarto. Eso fue lo que todos nos dijeron. Eso fue lo que yo creí durante años. Lucía soltó una pequeña risa sin humor. Eso es lo que tú quisiste creer. Sentí que algo dentro de mi pecho se tensaba. ¿De qué estás hablando? Lucía giró el expediente hacia mí. Las páginas estaban llenas de notas médicas, observaciones escritas a mano y registros de medicamentos. No entendía la mayoría de los términos, pero sí reconocía algunas palabras. Sedantes, dosificación, riesgo respiratorio. Lucía apoyó ambas manos sobre la mesa. Mamá no murió simplemente de un infarto, dijo. Entonces, ¿de qué murió? Lucía me sostuvo la mirada. Murió porque alguien manipuló los medicamentos que estaba tomando. Sentí un golpe seco en el estómago. Eso es absurdo. ¿Lo es?, respondió. Señaló una línea en el expediente. Aquí dice que en sus últimos días estaba tomando pastillas para dormir. El médico se las recetó porque no podía descansar por las noches. Recordaba eso. Nuestra madre había tenido problemas para dormir durante su enfermedad, pero lo que vino después me dejó completamente paralizada. Lucía habló con una voz fría. ¿Recuerdas quién era la persona que le daba esas pastillas cada noche? No respondí, porque ya sabía la respuesta. Tú, Elena. Sentí que el suelo parecía moverse bajo mis pies. Yo solo seguía las instrucciones del médico. Lucía negó lentamente con la cabeza. No siempre. Sus palabras se volvieron más duras. Hubo una noche en que mamá estaba muy cansada y tú pensaste que una pastilla extra podría ayudarla a dormir mejor. Mi respiración se volvió irregular. Eso no es cierto. ¿Estás segura?, preguntó Lucía. Las imágenes empezaron a aparecer en mi memoria, fragmentos de recuerdos que no había revisado en muchos años. Una noche larga, nuestra madre quejándose de dolor, mi deseo desesperado de ayudarla, el frasco de pastillas sobre la mesa. No, susurré. Lucía continuó hablando. El médico dijo después que una dosis demasiado alta pudo haber debilitado su respiración. Negué con la cabeza una y otra vez.
Yo nunca quise hacerle daño. Lo sé, respondió Lucía, pero eso no cambia lo que pasó. Sentí que mi garganta se cerraba. Durante años yo había vivido con la certeza de que la muerte de nuestra madre había sido algo inevitable. Ahora Lucía estaba destruyendo esa idea. Siempre pensé que tú lo sabías, continuó. Pero cuando te vi llorando en el funeral, cuando todos te consolaban y te repetían que había sido una hija ejemplar, entendí que ni siquiera eras consciente de lo que había pasado. La miré con incredulidad. Entonces, ¿guardaste ese rencor todos estos años? Lucía respiró lentamente. Años, repitió. Décadas. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y amargura. Mientras todos te decían que habías hecho todo lo posible por mamá, yo sabía la verdad. Quise responder, defenderme, decir que estaba equivocada, pero las palabras no salían, porque una pequeña parte de mi mente comenzaba a recordar detalles que había preferido olvidar. Lucía dio un paso más cerca. Durante todo este tiempo te vi vivir tu vida tranquila. Tu trabajo, tu casa, tu familia, mientras yo llevaba conmigo ese recuerdo todos los días. Mi voz salió apenas como un susurro. ¿Y por eso hiciste todo esto? Lucía no apartó la mirada. Quería que sintieras lo mismo que yo sentí. Sus palabras cayeron en el aire con un peso insoportable. Quería que sintieras lo que se siente pensar que estás perdiendo la vida. El silencio llenó la habitación. Todo lo que había pasado en los últimos días empezó a tomar una forma mucho más oscura. El diagnóstico falso, el médico, Daniel, todo conectado con algo que había ocurrido muchos años atrás. Me quedé mirando el expediente de nuestra madre sobre la mesa. En ese momento, entendí algo que me heló la sangre. Todo esto no había empezado ahora. En ese momento, entendí que todo esto llevaba décadas preparándose. Salí de la casa de Lucía con la sensación de que el mundo ya no era el mismo. El aire de la tarde parecía más frío y el camino hasta mi auto se me hizo eterno. Durante todo el trayecto de regreso no encendí la radio. Necesitaba escuchar mis propios pensamientos. Lo que había descubierto era demasiado grande para ignorarlo. Lucía había pasado años creyendo que yo era responsable de la muerte de nuestra madre. Había construido un resentimiento silencioso que terminó convirtiéndose en un plan. Un plan que involucraba a mi médico y a mi propio yerno. Cuando llegué a casa ya sabía que no podía quedarme quieta. Si permitía que todo esto continuara, seguirían controlando la historia. Así que tomé una decisión. No iba a discutir ni a gritar. Iba a exponer la verdad. Esa misma noche me senté frente a la mesa del comedor y empecé a organizar todo lo que tenía. Primero el correo electrónico que Daniel había enviado al doctor Salcedo. Todo listo. Mañana ella recibe el diagnóstico. Lo imprimí. Luego coloqué junto a él el documento del tratamiento terminal con la firma falsa. Observé la firma durante unos segundos. Cada vez estaba más segura de que alguien había intentado imitar mi letra. Después saqué el papel arrugado que había encontrado en el basurero del hospital. Ella no puede saber la verdad. Todo empezaba a formar una cadena clara, pero todavía necesitaba algo más. Algo que nadie pudiera negar. Recordé la conversación que había tenido con Lucía en su casa. Mientras hablábamos, había dejado mi teléfono dentro del bolso con la grabadora activada. En ese momento fue un impulso. Una pequeña voz dentro de mí me dijo que lo hiciera. Ahora comprendía por qué. Reproduje el archivo de audio. La voz de Lucía llenó la sala. Quería que sintieras lo que se siente pensar que estás perdiendo la vida. Apagué la grabación. Era suficiente. Pasé casi toda la noche preparando cada detalle.
Los documentos quedaron ordenados sobre la mesa, las copias listas en un sobre grande. A la mañana siguiente envié 3 mensajes. Uno al doctor Salcedo. Doctor, necesitamos hablar sobre mi diagnóstico. Creo que hubo un error importante. Otro a Daniel. Necesito que vengas a casa esta mañana. Hay algo que debemos aclarar. Y el último a Carolina. Hija, por favor ven a casa a las 11. Quiero mostrarte algo importante. Ninguno de los 3 hizo muchas preguntas. Tal vez porque todos pensaban que todavía podían controlar la situación. El primero en llegar fue el doctor Salcedo. Cuando abrió la puerta, parecía nervioso. Su camisa estaba ligeramente arrugada y evitaba mirarme directamente a los ojos. Señora Elena, dijo con una sonrisa incómoda. Me preocupó su mensaje. ¿Ocurre algo? Le señalé una silla en la mesa del comedor. Siéntese, doctor. Se sentó sin decir nada más. A las 11 en punto llegó Carolina. Entró con los ojos cansados. Mamá, ¿qué pasa? Solo espera un momento, le dije. 2 minutos después apareció Daniel. Entró hablando rápido, como siempre. Elena, Carolina me dijo que estabas muy alterada. Creo que todos necesitamos calmarnos y hablar con claridad. Se detuvo al ver al doctor sentado frente a la mesa. ¿Qué hace él aquí? Cerré la puerta con calma, porque hoy vamos a terminar con esta mentira. El silencio cayó sobre la habitación. Tomé el teléfono. Primero quiero que escuchen algo. Presioné reproducir. La voz de Lucía llenó la sala. Quería que sintieras lo que se siente pensar que estás perdiendo la vida. Carolina levantó la cabeza de golpe. ¿Esa es tía Lucía? Nadie respondió. La grabación continuó unos segundos más. Cuando terminó, coloqué el teléfono sobre la mesa. Luego saqué los documentos uno por uno. El correo de Daniel, la autorización con la firma falsa, el papel del basurero. Doctor Salcedo fue el primero en romper el silencio. Esto no es lo que parece, dijo con voz temblorosa. Lo miré directamente. Entonces explíquelo. El doctor bajó la mirada. Lucía me pidió ayuda, murmuró finalmente. Carolina dio un paso hacia atrás. ¿Qué quiere decir con eso? El doctor respiró profundamente. Ella dijo que era solo una lección, que usted no sufriría realmente, que solo necesitaba creer que estaba enferma durante un tiempo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y usted aceptó? Me ofreció dinero, respondió. La palabra quedó suspendida en el aire. Carolina se llevó las manos a la boca. Frente a él, Daniel palideció. Carolina lo miró. No te preocupes, Daniel. Todavía falta tu parte. Coloqué el correo frente a él. Daniel palideció. Carolina lo miró con incredulidad. ¿Tú sabías de esto? Daniel tardó unos segundos en responder. Al principio no, dijo. Luego Lucía me explicó el plan. ¿Por qué?, pregunté. Daniel bajó la cabeza. El seguro, murmuró. Carolina lo miró como si no reconociera al hombre con el que se había casado. ¿Dinero? Daniel no respondió. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de mi hija. Durante un momento nadie habló. La verdad estaba allí, sobre la mesa, imposible de negar. El médico había aceptado dinero. Daniel había participado por interés y Lucía había sido quien había iniciado todo. Respiré lentamente, pero aún faltaba algo, porque aunque todos allí habían participado en la mentira, todavía quedaba una persona por enfrentar. La persona que había iniciado todo desde el principio, Lucía. Y en ese momento comprendí que la parte más difícil aún estaba por venir. 2 días después volví a ver a Lucía. Esta vez no fui a su casa para discutir ni para buscar respuestas. Ya tenía todas las respuestas que necesitaba. Fui porque había algo que debía cerrarse. Nos encontramos en la antigua casa de nuestra madre
el lugar donde tantas cosas habían empezado. Lucía estaba sentada en la sala cuando entré. La casa estaba silenciosa, como si las paredes también estuvieran escuchando. No levantó la voz ni trató de justificarse. Sabía que la verdad ya estaba fuera. Le dije lo que había hecho, que el doctor Salcedo estaba siendo investigado por manipular diagnósticos médicos, que Daniel también estaba siendo investigado por fraude relacionado con seguros. Lucía escuchó en silencio. Por primera vez en muchos años, no parecía enojada, solo parecía cansada. Durante un momento, ninguna de las dos habló. Luego me miró y preguntó algo que no esperaba. ¿Vas a odiarme ahora? Pensé en todo lo que había pasado, en el diagnóstico falso, en el miedo que sentí al creer que me quedaban 3 meses de vida, en los años de resentimiento que ella había guardado. Pero también pensé en algo más, en cuánto tiempo habíamos perdido viviendo dentro de ese rencor. No, respondí finalmente, no te odio. Lucía bajó la mirada. Pero tampoco puedo seguir cargando con esto, añadí. No vine a vengarme. Vine a terminar con una historia que llevaba demasiado tiempo abierta. El silencio volvió a llenar la habitación. Salí de aquella casa con una sensación extraña. No era felicidad exactamente, era más bien una especie de ligereza, como si hubiera dejado algo muy pesado detrás de mí. Con el paso de las semanas, muchas cosas cambiaron. El proceso contra el doctor Salcedo siguió su curso. Daniel también tuvo que responder ante la justicia por su participación en el plan. Carolina tardó en asimilar todo lo ocurrido, pero con el tiempo empezó a acercarse otra vez. Nuestra relación no volvió a ser exactamente la misma, pero al menos ahora está construida sobre la verdad. En cuanto a Lucía, cada una siguió su camino. A veces pienso en aquella tarde en el hospital cuando escuché que me quedaban 3 meses de vida. En ese momento creí que mi historia estaba llegando al final, pero ahora entiendo que no era el final de mi vida, era el final de algo más, el final de secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas. Y quizás también el comienzo de una forma distinta de vivir. Si alguna vez sentiste que algo no encajaba en tu propia familia, me gustaría saber tu historia. Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad estás escuchando este relato. Y si esta historia te hizo reflexionar de alguna manera, puedes apoyar el canal con un like y suscribiéndote para escuchar más historias como esta.